No podemos negar que vivimos en medio de una sociedad enojada. A diario cuando salimos por la calle vemos gente con sus rostros con cara de enojados, su ceño fruncido. Escuchamos los insultos en el tráfico, escuchamos discusiones en los hogares, peleas y conflictos en el trabajo. Y como que se nos ha vuelto tan común y tan normal el enojo que ya ni siquiera tomamos tiempo para reflexionar sobre las implicaciones del enojo. Cuando la Biblia habla del enojo, habla que tiene que ver con encenderse, colerizarse, arder en furor. Y aún dice la Biblia, y lo vivimos a diario y lo conocemos, que cuando una persona se enoja, su semblante cambia, hasta el color de su rostro cambia, los gestos de su cara cambian. Jonás es un siervo de Dios que experimenta el enojo y lo que quisiera que hiciéramos es que miráramos algunas implicaciones que nos deja ver Jonás en su libro sobre este tema tan importante del que debemos reflexionar hoy. ¿Cuáles son las razones por las que Jonás se enoja? Jonás es enviado como profeta a un pueblo terrible, enemigo de Israel, un pueblo muy cruel. Y después de muchas aventuras, porque no quería ir a predicar lo que Dios le decía, él decidió obedecer e ir a este pueblo y decirles que la maldad había subido hasta la presencia de Dios y que Dios los iba a destruir. ¡Oh, sorpresa la que se llevó Jonás! Cuando se dio cuenta que desde el rey todos en el pueblo se arrepintieron y cuando se arrepintieron, Dios cambió de parecer. Ahí tenemos la primera razón que causa el enojo de Jonás, que Dios cambió de parecer, que Dios no hizo lo que Jonás quería. Jonás quería destrucción para el pueblo, Dios decide tener compasión. Noten la primera razón que puede causar el enojo. Cuando se hace aquello que nosotras no queremos, cuando Dios u otras personas hacen cosas diferentes a lo que nosotras queremos o esperamos. ¿Te parece que detrás de esto hay algo de control? ¿Hay un deseo de querer dominarlo todo? ¿Hay orgullo detrás de esto? Porque pensamos lo que yo creo, lo que yo digo, como yo veo las cosas, así debe ser. Y cuando esto no ocurre, queridas amigas, lo que nos pasa es que nos llenamos de un profundo enojo. Después de esta circunstancia, Dios trata de calmar a su siervo y crea una planta que le trae una sombra y un bienestar tan especial a Jonás, pero el mismo Dios decide quitarle la planta y llega el sol y empieza a darle ese calor a Jonás y se vuelve a enojar en tal manera, y aquí vemos la segunda razón por la que nos enojamos muchas veces, cuando se nos quita nuestro bienestar, porque deseamos muchas veces nuestra comodidad, nuestra satisfacción, y hay de que alguien venga a quitarnos ese bienestar. Eso es una causa de enojo muy profundo. El enojo es insultante, el enojo es atrevido, y el profeta se atreve a discutir con Dios y a decirle que le quite la vida y que se muere de la rabia que tiene. Así como nosotras muchas veces podemos llegar a insultar a personas en momentos de tanto enojo. El enojo también nos hace ser ambivalentes y contradictorias. En unos capítulos antes encontramos a Jonás que está rogando por su vida cuando está en el fondo del mar y tiene miedo de perder su vida porque ama su vida. Y ahora nos encontramos en medio del enojo de Jonás diciéndole a Dios que le quite la vida. ¿Notas entonces cómo el enojo invierte toda nuestra escala de valores y en un momento de rabia podemos tirar a la borda algo que realmente nosotras podemos apreciar tanto? Saben que Dios le tiene compasión a un hombre que se enoja tanto como Jonás, de la misma manera que le tiene compasión a un pueblo que está lleno de maldad. Dios se acerca a Jonás para hacerle la pregunta que nos hace a nosotras: ¿tienes razón en enojarte tanto? ¿Tienes razón? ¿Es tan terrible lo que está sucediendo para que te enojes y reacciones en las maneras como estás reaccionando? ¿O no será que ese enojo que tienes te está mostrando que hay orgullo, que hay arrogancia y que hay tanto egoísmo en tu corazón?
por encima del enojo de los seres humanos hay alguien que está más enojado. Y si tú ves en otro capítulo del mismo libro de Jonás, Dios está enojado. Pero las razones por las que Dios se enoja son muy diferentes. Nuestro enojo es muy egocéntrico, está centrado en nosotras, pero el enojo de Dios es tan distinto. Dios se enoja porque ve la maldad y la injusticia en un pueblo. Dios se enoja porque ve que unos hombres maltratan tan cruelmente a otros. Ese es el enojo de Dios, tan diferente. ¿Y saben qué? Dios, a pesar de ser el que está más enojado, decide tener compasión. Y un siervo que está pensando en lo suyo, decide no mostrar compasión y seguir en su enojo. ¿Saben qué? Cuando estemos enojadas, necesitamos pensar que Dios está aún más enojado por la maldad, aún por ese orgullo y ese egoísmo que nosotras estamos mostrando. Pero ¿sabes lo que Él hizo? ¿Tú sabes cuál es el lugar donde Dios decidió resolver su enojo? Se llama la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios colocó sobre su Hijo toda la ira que tenía por tu pecado y por mi pecado. Así que yo quisiera ofrecerte la cruz. Si la cruz fue el lugar donde Dios resolvió su enojo, la cruz es el lugar donde tú y yo podemos también resolver nuestro enojo. Vamos por favor hoy a la cruz y depositemos ante Cristo en esa cruz todo el orgullo, toda la soberbia, todo el egoísmo que hay en nuestro corazón. Y disfrutemos de la gracia y de la compasión de Dios para que le otorguemos a otros la misma gracia y la misma compasión. No quisiera terminar este tiempo sin anunciarte nuestra conferencia para mujeres, que será en el mes de octubre. El título, Ocupadas, cómo vivir la sabiduría de Dios en un mundo agitado. ¿Cuánto nos gustaría que nos acompañaras? Entonces, si quieres saber más información, por favor entra en la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos próximamente a sus pies.